Bien, hoy dentro de las posibles trayectorias que dijimos que podía seguir un móvil, circular, parabólica, elíptica, pues nos vamos a centrar en la más básica de todas, que es la rectilínea. Y decimos que el movimiento es rectilíneo si el móvil sigue una trayectoria rectilínea, es decir, una línea recta. Para estudiar este tipo de movimiento seguimos unas pautas que ya vimos en el ejemplo de la clase anterior. Es decir, primero, consideramos que la recta que describe el móvil corresponde al eje OX. Al eje OX si el movimiento es horizontal, que son la mayoría, como por ejemplo un atleta corriendo, un vehículo de transporte moviéndose, etc. Pero también hay movimientos verticales, como por ejemplo lanzar una moneda al aire, dejar una pelota caer hacia abajo y que rebote, o esta subida de contrapesos de una grúa, etc. Pues en ese caso utilizaríamos el eje OY. Las posiciones las vamos a indicar con valores para la X, X0, X1, X2. Segundo, los vectores de posición los representaremos paralelos al eje OX con sentido positivo o negativo, dependiendo de la posición. Normalmente, ya dije que los vectores, las flechas, suelen salir desde el punto de origen, el punto 0, y terminan en un punto concreto que estemos estudiando. Pero en este caso, si lo hacemos así, todas las flechas, todos los vectores, al ser horizontales o verticales, van a caer o sobre el eje X o sobre el eje Y, de manera que se van a superponer todos y van a ser muy confuso de observar. Por eso lo que se hace es ponerlos paralelos, uno encima de otro, para que no se superpongan y sea mejor estudiarlos. Luego, el sentido positivo normalmente va a indicar que el móvil se está alejando del sistema de referencia, del origen. Y el sentido negativo va a indicar que el móvil se está acercando al origen. Tercero, situaremos el origen del eje, el punto O, y luego seguiremos el criterio de signos habitual. Las posiciones a la derecha del origen son positivas, como normalmente la parte positiva del eje X, que es a la derecha, y la parte negativa a la izquierda, pues aquí igual. Bien, respecto al desplazamiento, el vector desplazamiento en el caso de trayectorias rectilíneas siempre va a estar sobre el eje OX, por lo que en muchas ocasiones lo podemos tratar como si fuese una magnitud escalar, es decir, simplemente un número. Señalaremos, eso sí, su carácter vectorial cuando vayamos a representarlo sobre una gráfica. Ahí sí que pondremos el vector, la flecha. Pero cuando vayamos a hacer algún cálculo, lo más sencillo es utilizar simplemente números, ya que aquí la dirección, por ejemplo, no es tan importante, porque si estamos hablando de un coche que se está moviendo, pues la dirección horizontal ya se sobreentiende, o si estamos pensando en lanzar una pelota hacia arriba, pues la dirección vertical ya se sobreentiende, luego no es tan importante. El vector desplazamiento, incremento de R, va a ser R final menos R inicial. Y el desplazamiento efectuado por el móvil, que sigue una trayectoria rectilínea, es la diferencia entre la posición final, X, y su posición inicial, X sub 0. Luego la fórmula es incremento de X igual a X final menos X inicial. En este caso los desplazamientos también pueden ser positivos o negativos, según se desplace el móvil hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver este ejemplo. Un ciclista efectúa dos desplazamientos sucesivos. Entre la posición inicial, x sub 0 igual a 3 metros, y la posición x sub 1 igual a 8 metros, y otro desplazamiento entre la posición x sub 1 igual a 8 metros y x sub 2 igual a 2 metros. Calcula el desplazamiento y la distancia recorrida de cada intervalo, así como los totales. Bien, nos fijamos en el dibujo, aquí vemos el ciclista, parte desde, este es el eje OX, este sería nuestro origen, 0, X igual a 0, y el ciclista nos dice que parte desde los 3 metros, luego este es nuestro X sub 0. Avanza hacia la derecha, es decir, se aleja del origen hasta los 8 metros, pues este es nuestro X sub 1. A continuación, desde aquí, desde esta posición, retrocede, va hacia la izquierda hasta X sub 2 igual a 2 metros.
y ahí termina el desplazamiento. Bien, vamos a ver esto matemáticamente. El primer desplazamiento, incremento de x, va a ser x sub 1 menos x sub 0. Esta x menos esta. Pues 8 metros menos 3 metros. Y aquí fijaros que no estamos utilizando vectores porque ya se sobreentiende que la dirección es horizontal y el sentido en este caso hacia la derecha de alejamiento. Luego x final menos x inicial, 8 menos 3 metros, 5 metros. La distancia recorrida de 1 es, en este caso, 5 metros. Aquí, fijaos que el desplazamiento y la distancia coinciden. Esto va a ocurrir normalmente en los movimientos rectilíneos, que el módulo de la distancia y del desplazamiento van a coincidir, porque ya dijimos que la distancia, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, que siempre es el desplazamiento, la línea recta entre dos puntos. Pero como en este caso la trayectoria también es recta, pues coincide. Siempre va a coincidir en módulo, pero no tiene por qué coincidir siempre en signo. ¿Por qué? Pues porque las distancias son, vamos a considerar siempre positivas, mientras que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Vamos a ver el segundo caso, el segundo tramo. El segundo tramo, incremento de x es x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 eran los 2 metros y x sub 1 8 metros. Luego x final menos x inicial, 2 menos 8 me da menos 6 metros. Luego vemos que en este caso es negativo y la distancia recorrida es de 6 metros. Aquí no indicamos signo. Vamos a ver los totales. Pues el incremento de x total es el x ya final, cuando hay varias posiciones, es la posición final de todas, que en este caso es la x sub 2. Menos la primera posición de todas, que es la x sub 0. Luego 2 menos 3 me sale que es 1 metro, menos 1 metro. Es decir, el desplazamiento desde la posición inicial, que era este punto, hasta la posición final, lo que ha hecho es acercarse 1 metro al origen. Mientras que la distancia d total es d sub 1 más d sub 2, es decir, 5 metros más 6 metros, pues ha recorrido una distancia total de 11 metros. Aquí en los totales veis que no coincide la distancia con el desplazamiento. En cuanto a la velocidad, podemos decir que es una magnitud vectorial, como ya dijimos en la clase anterior, y como tal se representa. Pero los movimientos rectilíneos podemos igualmente trabajar con ella como si fuese una magnitud escalar, igual que el desplazamiento. La magnitud escalar, velocidad media, tiene esta fórmula. Ya la vimos también. V sub m, de velocidad media, es incremento de x. Ahora en vez de poner incremento de r, donde r era el vector, ahora ponemos incremento de x, donde x van a ser números escalares, números simplemente, sin indicar dirección ni sentido. Partido de incremento de t, del intervalo de tiempo, es decir, x menos x sub 0 partido de t menos t sub 0. La unidad en el sistema internacional de la velocidad es el metro, que es la unidad del desplazamiento, de longitud, por segundo, partido de segundo, que es la unidad del tiempo. Aunque también se utiliza muy frecuentemente el kilómetro partido de hora. Para ello hay que recordar que un kilómetro son 1000 metros, que una hora son 3600 segundos, 60 por 60, y por ello un metro partido de segundo es lo mismo que 3,6 kilómetros por hora. Vamos a ver el ejemplo. Consideremos otra vez el ciclista del ejemplo anterior. Si ha tardado 2 segundos en el primer desplazamiento, 2 segundos en ir desde aquí hasta aquí, y 3 segundos en el segundo, desde aquí hasta aquí, calcula la velocidad media en cada tramo. Bien. Las velocidades son incremento de x 5 metros. Acordaos que aquí lo habíamos calculado. 5 metros el primer incremento de x. Y el segundo incremento de x, 6. Bueno, menos 6. Pues aquí será 5 metros entre lo que ha tardado, 2 segundos, pues 5 entre 2, 2,5 metros partido de segundo. Mientras que la velocidad media en el segundo tramo es menos 6 metros partido
del tiempo que ha tardado, que nos lo dice el problema, que son 3 segundos. Luego menos 6 entre 3, menos 2 metros por segundo. Fijaos que la velocidad aquí la estamos dando negativa. Observamos que en ambos tramos ha cambiado el valor y el signo de la velocidad. Fijaos, aquí dice la velocidad media, tiene signo positivo si el móvil va hacia la derecha y signo negativo si va hacia la izquierda. Y su signo siempre va a coincidir con el desplazamiento, porque como el tiempo siempre va a ser positivo, pues el signo de la velocidad va a depender del signo que tenga el numerador, que en este caso es el desplazamiento. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea, como la velocidad media, también se representa como vectores, pero de igual manera para los problemas la podemos tratar como escalar, siempre, repito, siempre que el movimiento sea rectilíneo. La velocidad instantánea, en vez de v sub m, pues la denotamos por v simplemente, y es la velocidad que tiene un móvil en un instante determinado, en cada momento. Puede tener un valor positivo o negativo. Su signo depende del sentido en el que se desplaza el móvil, igual que la velocidad media. Será positiva si el móvil se desplaza hacia la derecha y negativa si se desplaza hacia la izquierda. Eso siempre igual. Otro concepto que es importante es la rapidez o celeridad. Se denomina rapidez o celeridad, y se denota por la letra C minúscula, al módulo de la velocidad, ya sea la velocidad media o la instantánea. Es decir, las velocidades hemos dicho que son magnitudes vectoriales. Pues su valor, es decir, su módulo, a eso se le llama rapidez o celeridad. El módulo de una magnitud es el valor que tiene dicha magnitud con signo positivo. Por ejemplo, en el caso del ciclista, la rapidez o celeridad del primer recorrido es de 2,5 metros por segundo. Coincide. Mientras que en el segundo recorrido es de 2 metros por segundo, es decir, el mismo valor que la velocidad media, pero con signo positivo. Ese es su módulo. Pues nada más, nos vemos en la próxima clase.